Buenos días, queridos participantes. Espero se encuentren ustedes muy bien. Me disculpo porque ha habido problemas con el internet y bueno, en general con la con el servicio de electricidad. En el día de ayer, que finalizaba la sexta semana, estaba planificada este encuentro, pero dado que pertenece a la unidad, a las unidades uno y 2, pues entonces se está celebrando el día lunes. Ya eso escapa a mis posibilidades y pues decidí darla en vivo. Sin embargo, me costó un poco conectarme. Por ese motivo estoy un poco retrasada con el horario. Pero bueno, ya estamos aquí con el deseo de prestarles un buen servicio y como siempre se los he dicho, y pues de colaborarles, ser su facilitadora en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Antes de empezar la clase, me gustaría hacer ciertas aclaratorias que tienen que ver con el uso de las nuevas herramientas H5P o de la herramienta H5P. Ustedes tuvieron en el primer corte, que ya finalizó, el uso de dos herramientas, como lo son el video y la presentación interactiva. En cada una de las descripciones de las actividades, yo coloqué algunas sugerencias o recomendaciones para que pudieran utilizar de manera adecuada estas herramientas. Ejemplo, en el video, cada una de las interacciones, a medida que iba a ir transcurriendo el video, iba a haber interacciones. El video obviamente tenía que pararse para que ustedes realizaran la actividad que correspondía o la interacción, y que sabía muy bien que esas interacciones constaban de preguntas verdadero y falso, arrastrar palabras, subrayar, completar, entre otras cosas, o también reconocimiento de imágenes. Bueno, y al final del video se les indicó que iba a haber un botón verde en el cual decía enviar respuestas. Si el estudiante entró a la actividad y no llegó al final ni envió las respuestas, lógicamente que el sistema, la herramienta no va a reconocer que él realizó la actividad porque no llegó al final, no envió sus respuestas. Por lo tanto, no puede aparecer nota alguna. De hecho, ustedes una vez, se suponía que ustedes una vez terminaran su actividad, tenían que fijarse en el calificador para ver cuánto habían obtenido. Algunas de las personas que querían utilizar o que emplearon la herramienta por primera vez me escribieron a la plataforma y a la vez yo les indiqué que tenían que leer la descripción de la actividad en donde se había colocado esto que les estoy diciendo el día de hoy. Esto lo hago con la intención, esto en cuanto al video, con la intención de que todo quede perfectamente claro y que si en algún momento durante el transcurso de lo que queda de semestre, en los dos cortes siguientes, se utiliza una de estas herramientas, pues ustedes sepan perfectamente cómo manejarlas. En cuanto a la presentación les iba a ir mostrando una a una diapositivas. Les indiqué también que debían llegar al final de la diapositiva en donde por diapositiva les indicaba interacción y los parciales, los puntajes parciales obtenidos, y que al final iba a colocarse el puntaje total obtenido, que una vez llegasen allí iban a ser calificados y que entonces directamente la herramienta iba a llevar su calificación a valores entre 0 y 20 y eso iba a aparecer en el calificador. Bueno, esa es la explicación que debo dar una vez finalizado todo el proceso, ya que dentro de las descripciones de cada una de las actividades coloqué esta información un poco más detallada, diría yo.
de todas maneras, y bueno, hubo mucha gente que me escribió por mensajería de plataforma, se les hizo la aclaratoria correspondiente. Algunas personas les di mi número de contacto para facilitar el proceso, darles una explicación verbal y bueno, todo fue sucediéndose de la mejor manera posible para esos estudiantes que tuvieron esas incógnitas, esas dudas y pues, como les digo, la intención cuando usen este tipo de herramientas es que consulten el calificador inmediatamente la hayan empleado. Bueno, no me queda más que seguir la clase, que es la quinta clase que me va a dar un compendio de lo que son las unidades 1 y 2 de los temas tratados en Introducción a las Teorías Generales de Sistemas que corresponden al primer corte. Vamos a compartir pantalla para poder eh, dejar el soporte correspondiente. Esperemos un poco. Bueno, por acá tenemos, vamos a esperar a que a vernos, conectarnos acá, ¿verdad? Aquí ya podemos ver perfectamente que realizó la conexión correspondiente. Un momento, vamos a esperar. Sí, está un poco lento. Bueno, lo hace de manera intermitente. Vamos a esperar a ver si podemos conectarnos acá. Dejemos ver un momento qué está pasando. Como les dije, hoy tuve un poquito de problemas con la conexión. Vamos a ver. Ujú. Vamos a regresar acá. No sé por qué no me la presenta. Vamos a ver si así la presenta, ¿verdad? Queremos a ver si la presenta de esta forma. A ver qué le está pasando. Ujú. Ya vamos a ver. Tener un poquito de paciencia. No sé qué ocurrió. Vamos a salirnos de acá un momento para poder ver qué está pasando. Un segundo. Vamos a cerrar un momento y vamos a ver qué ocurre. Ok, volvamos a... voy a volver a abrir la presentación, ¿verdad? Y para poder compartir pantalla nuevamente.
Vamos a ver qué está pasando. Esperemos a que interactúe. Veamos. Bueno, como les decía, el día de hoy he tenido un poquito de problemas para conectarme. Y bueno, vamos a ver, compartir pantalla. Seguimos grabando. Vamos a cerrar algunas. Vamos nuevamente a compartir la pantalla. Perfecto. Acá no sé qué ocurre realmente, qué está pasando, pero pues esperaremos que ya voy a tomarla. Sí, porque no puedo tardar más. No sé realmente qué pasó, pero vamos a guardarlo. Luego miraré qué pasa. Vamos a seguir la clase. Em, a ver qué está pasando. Esta sería la quinta reunión, la última reunión de este corte, ¿verdad? Muy bien. Entonces tomaremos esta asistencia, ¿verdad? Y vamos a, por aquí, a cerrar esto. Ujú. Estamos por aquí. Ya tomamos, vamos a cerrar acá. Y vamos también a tomar una, sin compartir pantalla. Ajá, muy bien, aquí estamos nuevamente. Entonces, vamos a guardarla, ¿verdad? Nuevamente, para dejar constancia y ya vamos a continuar. Perdón. Vamos a guardarla como, ¿verdad? Ok, corte, quinta reunión. Y le colocaremos pues el nombre de la asignatura, su sección y vamos a colocarle asistencia 2. Perfecto. Ya lo guardamos, ¿verdad? Procedemos a cerrar. Acá procedemos a salir y ya podemos gozar de la presentación. Para gozar de la presentación vamos a ver más claramente cuál es nuestra agenda. Vamos a hacer una pequeña introducción, hablaremos acerca de las aplicaciones de las teorías generales de sistemas en varias ramas del saber, entre las que incluyo ingeniería de sistemas. Por último, les daré unos ejemplos del uso de los modelos que tienen que ver con la unidad 2, porque la primera parte tiene que ver con la unidad 1. Y por último, pues la despedida. En cuanto a la introducción, pues sabemos muy bien que la teoría general de sistemas me abarca un conjunto de conocimiento
Pero ese conocimiento, ¿por qué se dio? Porque el cambio que se ha suscitado en la sociedad y las nuevas necesidades que presenta el ser humano deben ser satisfechas. Entonces, esas necesidades han de ser satisfechas a través de las diferentes ciencias del saber. Entonces, esas áreas del conocimiento en las cuales se manifiestan estas necesidades han sido apoyadas con la teoría general de sistemas mediante el manejo que se le da a la información, eh, también a las matemáticas relacionales, entre ellas al análisis factorial, y relacionado con todos los aspectos que tienen que ver con lo que son los sistemas, sus elementos, sus componentes, sus características. Esta es la pequeña introducción que quería darles. Ahora vamos a empezar a hablar de los aportes de la TGS a la cibernética. Como tal, la cibernética, anteriormente en clases iniciales había hablado que fue, vamos a movernos un poquito. Este concepto fue trabajado por Weiner, este investigador. A este investigador le asignaron el hecho de, para la Segunda Guerra Mundial, trabajar con misiles y con el funcionamiento de ellos en cuanto a dar en el objetivo, es decir, darle en el blanco. Para ello, él lo que hizo fue trabajar con el concepto de retroalimentación, una retroalimentación que era positiva, que era después de obtener el resultado, compararlo con lo esperado y volver a la entrada. De hecho, más en la parte inferior, vamos a leer un poco acerca de lo que significa la retroalimentación positiva y la negativa. Pero básicamente él empezó a trabajar con sus estudios diciendo que la cibernética la definió como el estudio de la comunicación y el control en los animales y en las plantas, en las máquinas, perdón, en los animales, en las plantas también, y como tal, se indicó que la cibernética se basaba en el principio de la retroalimentación y de la homeostasis. Ustedes dirán que ¿por qué ocurre esto? Pues sencillamente la retroalimentación es un feedback, es un término utilizado en inglés y que está referida al retorno de salida al interior. ¿Cómo es esto que el retorno de salida al interior? Si nosotros tenemos una entrada y tenemos un resultado, esta es la retroalimentación a la entrada. Sería esta la salida una vez visto el resultado y observado qué era lo esperado y qué fue lo obtenido y comparado, se vuelve a retroalimentar o a hacer cambios que van a permitir que esa entrada vuelva a darse el proceso y probablemente se obtenga el resultado esperado. En cuanto a la homeostasis es aquella característica de un sistema que le permite ante cambios o desniveles permanecer en el equilibrio. Y es allí donde aparecen estos dos conceptos que vamos a explicarles rápidamente. La retroalimentación positiva y la retroalimentación negativa. En cuanto a la retroalimentación positiva, en ella se modifican los objetivos y sencillamente la información se utiliza para la variación, ampliación, diferenciación y también el crecimiento del sistema. Mientras tanto que en la retroalimentación negativa se mantiene el equilibrio, se induce a la constancia, al mantenimiento de la estabilidad y la tendencia es reducir los cambios, el desequilibrio, el desorden o la entropía o el ruido como tal. Y aquí se mantienen los objetivos, mientras que en la retroalimentación positiva se varía. Bueno, vamos a continuar hablando con otra rama del saber como es la teoría de la información. Todo esto que estamos hablando desde un inicio estaba muy relacionado con la comunicación.
Entonces los señores Shannon y Weaver propusieron la teoría de la información a finales de la década de los años 40 y fue tomada para las teorías generales de sistemas. Ellos de hecho tomaron en consideración un modelo en el cual se podían ver cuáles eran los elementos básicos como lo son el mensaje, el receptor, el transmisor, el destinatario, el receptor, qué mensajes habían, cuál era la fuente de información y de qué manera se iba a hacer la transmisión, es decir, cuál era el medio a través del cual se podía transmitir ese mensaje. Esa teoría la basaron en leyes matemáticas y pues como tal también es una teoría de la rama de la probabilidad. Como tal se encarga de estudiar la transmisión y el procesamiento de información, así como la capacidad de los sistemas de comunicarse entre cada uno de sus elementos o sus partes. Muy famosos estos señores, uno de ellos se ganó el premio Nobel. Vamos a continuar con eh, otra rama del saber, como lo es, vamos a esperar a ver qué pasa acá. Uh -huh. Esperemos un poco a ver qué pasa con la... Está un poquito lento todo. Pero bueno, teniendo un poquito de paciencia, salimos adelante. Bueno, tenemos otras teorías que manejar. Vamos a esperar un poco que se active la... Muy bien. Ajá, vamos a seguir por acá. Entonces, ya hablamos de la teoría de la información. Vamos a seguir por acá con otra de las teorías, como lo son la teoría de juegos. Vamos a ver si podemos captar esa teoría de juegos un poco más amplia. Aquí la tenemos. Esa teoría de juegos es muy aplicada en la economía, básicamente para analizar diversos problemas económicos en donde los participantes son llamados cooperadores o colaboradores. Me pareció interesante hablar de estas teorías un poquito más a fondo. ¿Por qué? Porque son muy utilizadas por, no sé si han visto las series de criminalística, el NCIS, ¿verdad? En donde pues cuando toman a los prisioneros, no los dejan conversar y los aíslan. Estos son los llamados teoría de juegos no cooperativos, en donde ellos no saben qué van a decir y sencillamente les ofrecen digamos, tratos en los cuales si confiesan les dan tantos años de prisión y si no confiesan les dan tantos años de prisión. Y lo cierto es que en este caso de este ejemplo, pues ellos tenían un gran dilema porque no sabían si ellos solamente habían trabajado con esas armas o a la vez habían robado un banco. Entonces, bueno, acá se habló de esta teoría o se habla de esta teoría porque son juegos llamados no cooperativos porque ellos no están comunicándose y por lo tanto no pueden tomar la mejor, la opción que les favorezca a ellos dos. Si ustedes se darán cuenta, de acuerdo con la tabla, la intención es no confesar para que cada uno de ellos, aquí está marcado Robert con el color azul y la señorita con el color rojo, para que nada más les den 2 años de prisión, mientras que si ellos, uno de los dos, confiesa, al otro le darán 10 años de prisión. Y si
los dos deciden confesar, cada uno de ellos tendrá 5 años de prisión. Como ellos no se están comunicando, obviamente que no van a escoger la mejor alternativa, que es la de no confesar, porque tendrán cada uno de ellos 2 años de prisión. Si nosotros vemos, esta teoría se basa en que se trata de analizar cuál es la mejor solución para que haya un acuerdo entre las partes involucradas. Aquí podemos ver más adelante cómo juega un papel importante la estadística y por eso hablamos de algo que se llama el equilibrio de Nash, que tiene que ver con que ninguno de los dos contrincantes que están participando en la situación se ve afectado. Vamos a mirar la otra diapositiva. Vamos a colocarlo por acá. Bueno, vamos a esperar a ver qué le pasa, que no está funcionando bien hoy. Y como les digo, con paciencia podemos resolver. Esperemos a que se desactive la función de presentación para luego continuar. Vamos a esperar. Bueno, ya se activó acá. Entonces les decía que había algo que se llama mejora de Pareto. Esto tiene que ver con las probabilidades. Esa mejora de Pareto, ¿cuándo se da? Cuando estas personas, este es un juego cooperativo en donde ellos pueden comunicarse y lógicamente van a encontrar la solución que les satisfaga a los dos. Cuando no hay una mejor solución a la que se toma, como se puede observar aquí, se habla de un Pareto eficiente. Por acá me destiné a realizar algunos ejemplos de la vida diaria, como lo que ocurrió en el año 2020, donde debido al problema que había, sencillamente hubo un colapso total en donde todo el mundo salió a comprar tapabocas y llegó el momento en que no se podía conseguir esos tapabocas. ¿Qué ocurrió? En este caso no había una mejora de Pareto porque quedó desequilibrado totalmente. La decisión que se tomó no fue favorable no se tomó en consideración a todo el entorno. Hubo un aumento no abrupto de la compra de este material y a la vez de su precio. Y sencillamente se presentó una escasez en el mercado de las mismas. Entonces allí en ese caso los participantes, que era el mundo entero, pues de los representantes de diferentes países en donde se dio todo esto, esta pandemia, pues no tomaron la mejor alternativa. Lo mismo ocurre cuando hablamos en el ejemplo de las armas nucleares. Se pide a nivel de OEA, de ONU, de UNESCO, de esas organizaciones a nivel mundial que no se quieren más armas nucleares con la intención de no causar exagerados daños no solamente al planeta, sino a las personas. Pero aquellas personas que manejan armas nucleares, algunas potencias, como por ejemplo, aquí colocan el caso de Estados Unidos, pero recordemos que hay otros países que también fabrican armas nucleares, como la gente de Israel, ¿verdad? Irán, China. Sencillamente, pues dicen que sí, que puede ser Francia también. Dicen que sí, que puede ser que ellos dejarían de fabricarlas, pero ¿qué pasa? Que se observa que Estados Unidos comenta que él no puede, lo siente mucho, pero que él tiene que tener armas nucleares porque es probable que a nivel de conflictos bélicos
los otros países conserven sus armas nucleares y mientras que ellos los destruyen, perdón, pues pueden ser amenazados sus países. Se dice que tal vez algún día podemos hablar de esa mejora de Pareto o de ese Pareto eficiente en donde todos acordemos lo idóneo para la humanidad. Un ejemplo claro de esto también serían los efectos climáticos que han azotado al mundo debido al efecto invernadero y que estamos viendo en la actualidad. Lo último fue el desastre que ocurrió en España hace muy poco. Vamos a seguir hablando de otra rama del saber que está relacionada con las teorías generales de sistemas. Esas teorías tienen que ver con la teoría de las decisiones. La persona que comandó el estudio de esas teorías y que me hablaba de racionalidad limitada fue el señor Herbert Simon. Como tal, este es un marco interdisciplinario porque lo usan varias disciplinas, que analiza cómo las personas y las organizaciones eligen entre diferentes alternativas para obtener el mejor resultado. Y básicamente establece dos líneas, una similar a la teoría de juegos, en la cual a través de procesos estocásticos o estadísticos se busca que se optimice el resultado. Y la otra es el estudio de la conducta que sigue un sistema social o el ser humano en su totalidad y en cada una de las partes al tomar una decisión. Entonces podemos ver aquí un ejemplo. A nivel de las industrias, los directivos realizan como un esquema para el paso de la toma de decisiones donde se define el problema, se identifican los objetivos, se encuentran las alternativas, se evalúan las soluciones, se selecciona la mejor alternativa, se implementa esa decisión y se realiza la evaluación de la decisión sobre la base de los resultados esperados y los obtenidos, es decir, se realiza el control. Aquí les coloqué un ejemplo en donde podemos ver que en el cuadro, perdón, digamos, en la tabla que tenemos los estados de la naturaleza que son sol, lluvia y nieve, las probabilidades que existen. Por acá tenemos las alternativas que ofrece esa empresa, usar sombrillas o fabricar sombrillas, paraguas y abrigos. Y acá en el medio nos está indicando que cuántas unidades monetarias ganará la empresa al momento de que fabriquen sombrillas, porque hay sol o paraguas, o en el caso de fabricar abrigos. En estos procedimientos tenemos tres tipos de situaciones. La que nosotros estamos viendo es una situación de riesgo ya que se conocen las probabilidades. Pero al momento de desconocer las posibilidades o probabilidades, como lo son el que haya sol, el que haya lluvia o el que haya nieve, no solamente en esto, sino en cualquier otra situación, se utilizan diferentes criterios de decisión en esas situaciones de incertidumbre. Esto es muy importante para las empresas, como les vengo diciendo. Eso es un ejemplo de ello. Es más, tanto las teorías de juegos como las teorías de la toma de decisiones son muy empleadas para las proyecciones a nivel político. Proyecciones de resultados a nivel político. Vamos a ver otra teoría, otra ciencia que utiliza estas teorías. Esperemos un poquito porque está lento el proceso acá. El día de hoy, pues me disculpo con ustedes, pero anterior no me había pasado. Siempre hay una primera vez. Nos faltaría hablar, yo tomé la topología como ejemplo, también tomé, por supuesto, la ingeniería de sistemas y pues solamente hice como un resumen de algunas otras ciencias que la utilizan para por último terminar con un ejemplo de cómo se emplean los modelos en la cotidianidad en los diferentes campos del saber de la ingeniería. Coloqué un ejemplo de
relacionado con ingeniería eléctrica, porque pues, para que vean el uso de la física. Ya vamos. No me permite avanzar, pero esperemos un momento. Vamos a esperar. Muy bien. Aquí hablamos de la topología. La topología como tal, lo que me abarca tiene que ver con el uso de redes, gráficos conjuntos, y su aportación está basada en el estudio de las interacciones. El término topología fue utilizado por primera vez por Johann Benedict Lessing en el año 1836, perdón, y anteriormente se le denominaba análisis del sitio y fue usado por Freche, quien lo introdujo como un concepto de espacio métrico en el año 1906. La topología también emplea las teorías generales de sistemas. Se ve al espacio como un sistema como tal. En cuanto a la investigación de operaciones, las teorías generales de sistemas ve a la investigación de operaciones como una herramienta dominante e indispensable para tomar decisiones en el ámbito empresarial y de la vida cotidiana. Básicamente realiza un análisis sistémico. Sistémico tiene que ver análisis del sistema. Y pues la metodología que aplica, fundamentada en las teorías generales de sistemas, es la formulación y definición de un modelo, la construcción del mismo, solución de ese modelo, se valida el mismo y al final se implementa para obtener resultados. Como tal, la investigación de operaciones incorpora a los sistemas factores tales como el azar y el riesgo, así como la toma de decisiones. Vamos a ver la ingeniería de sistemas, y aquí me voy a parar un poco. Como tal, ingeniería de sistemas sabemos que es la planeación, diseño, evaluación y construcción científica de sistemas que interrelacionan al hombre con la máquina, o lo que es lo mismo, la automatización de un proceso. Entonces, este interés de la relación entre la ingeniería de sistemas y las teorías generales de sistemas está referido a que las entidades cuyos componentes son heterogéneos pueden ser analizados como sistemas. ¿Por qué componentes heterogéneos? Les vamos a dar un ejemplo. En el proceso de estudio participan no solamente el estudiante, sino también el profesor y la institución. Pero aquí, a través de un diagrama de flujo, podemos ver cómo hay dos procesos que se están dando, que es el proceso de estudiar, el proceso de resolver problemas, y a su vez cómo el profesor valida si el estudiante aprendió o no a través del uso de alguna herramienta de evaluación, como lo son las pruebas, las actividades, los exámenes. Y bueno, si no ha aprendido, lógicamente el estudiante debe retroalimentarse estudiando un poco más. Si ya aprendió, pues quiere decir, en el caso de ustedes, al finalizar el semestre, que si han ha hecho un análisis de todos los temas de la asignatura teoría, teoría de sistemas, sencillamente aprueban la asignatura y pasan a otro nivel en el cual será un próximo semestre donde verán nuevas asignaturas para poder avanzar en su carrera. Pero dentro de esto que me interesa que veamos, que es muy importante, si nosotros hablamos de diagramas de flujo es porque quise que viera que había a veces decisiones dentro de algún proceso específico. Aquí coloqué el ejemplo de la fabricación del pan, pero lo más importante es que dentro de los diferentes procesos que se realizan para fabricar el pan, siempre hay una entrada y hay una salida. Ejemplo,
¿Cuándo es entrada? La entrada de insumos. ¿A dónde se llevan los insumos? Básicamente pueden llevarse ¿a dónde? Al panadero, al repostero, al panadero o al repostero, si nosotros estamos hablando de que en la panadería se ofrecen ese tipo de servicios. También puede ser al cocinero si en la panadería también se fabrican como el servicio de almuerzos o de desayunos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay siempre subsistemas que forman parte de un sistema. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Pero básicamente entonces vamos a estar viendo varios conceptos que son subsistema y sistema como tal, así como la comunicación entre cada uno de los subsistemas que lo conforman. Y por acá vamos a poder ver que las teorías generales de sistemas no solamente se aplican a las ramas que hemos dicho anteriormente, a estas ciencias, sino a muchísimas. Entre ellas tenemos el análisis factorial, perdón, la informática, la teoría de la automatización, también la simulación, el estudio de sistemas medioambientales, la programación neurolingüística o PNL, conocida mejor como PNL, así como los sistemas de información. ¿Por qué? Porque en los sistemas de información tenemos un enfoque funcional de los sistemas. Allí lo que les explicaba de flujo, corriente de entrada, corriente de salida, de datos y de información, y que se utiliza por la ingeniería de software para definir métodos del desarrollo de software como el análisis y diseño estructural. Estos son algunos ejemplos de su aplicación. Y por último, aquí quise darles, para finalizar esta temática, quise darles cómo el concepto sistema y modelos son aplicados en la ingeniería. Aquí podemos ver que podemos encontrar un conjunto de entradas como son U sub 1, sub 2, U sub 3 hasta U sub n, y un conjunto de salidas que son Y1, Y2, Y3, Yn, en donde las variables de estado o las variables que caracterizan a la dinámica del sistema son identificadas y van a depender de una variable independiente llamada K. Por acá en la parte inferior izquierda, acá en la parte inferior izquierda, podemos ver cómo podemos representar a través de diagramas de bloque un control de proceso, en donde podemos ver cómo tenemos sumadores, tenemos el uso de las integrales, y esto está muy relacionado con la parte de la física. ¿Por qué? Porque cuando nosotros planteamos las ecuaciones llamadas ecuaciones de estado en física, tenemos que a la función posición, a la función velocidad y a la función aceleración, tomando en consideración que matemáticamente la posición es la derivada de la función velocidad, y que la velocidad es la derivada de la función aceleración, todas ellas dependiendo de la variable independiente tiempo. Por acá podemos ver un ejemplo de un sistema eléctrico que es empleado por los ingenieros eléctricos cuando tenemos un circuito RLC donde como variables intervienen. Estamos hablando del tiempo, la variable independiente, pero a su vez hay elementos que forman ese sistema eléctrico, como son la resistencia, representada como R, L la impedancia, y C la capacitancia. Ese es llamado un circuito RL construido en serie. ¿Por qué en serie? Porque cada uno de los elementos está uno al lado del otro y solamente tienen un punto en común o un solo enlace, que es el que se ve aquí. Está uno atrás del otro. Entonces, si se aplican las llamadas leyes de Kirchhoff a esta malla, porque esta es una malla, porque está cerrada, constituida por una fuente de poder y por sus elementos por los cuales circula la corriente eléctrica, y a la vez se produce una diferencia de potencial o voltaje, podemos aplicar la primera ley de Kirchhoff fundamentada en el voltaje, y la segunda ley de Kirchhoff fundamentada en las corrientes. Aquí en la primera la fundamentaron en corriente, la primera, y la segunda en voltaje. Bueno, esta era la información que quería dejarles el día de hoy. Espero que ustedes hayan obtenido un excelente resultado
en este primer corte. Sin más que decirles, les deseo una bonita y maravillosa tarde. Que estén ustedes muy bien. Disculpen el retraso del día de hoy.